Saludos a todos nuestros amigos y familiares nuevamente desde Canadá. Los saluda el pastor Carlos Carrión. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Es una bendición contar siempre con su apoyo a través de la semana y acompañarnos los días miércoles, los días domingo que estamos estudiando la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en este día miércoles. Continuamos con el libro de Eclesiastés. Lo vamos a estudiar, si Dios nos permite. Vamos a ir viendo todos los capítulos como lo hemos mencionado. En ocasiones nos vamos a tardar 2 semanas en un solo capítulo o más, no lo sabemos, dependiendo qué es lo que Dios nos va enseñando, nos va hablando. En este día vamos a estudiar el capítulo 4 completo. Así es que sea bienvenido, gracias, tenga la Biblia a la mano. Continuamos con Eclesiastés, domingo lo esperamos también. Nos estamos proyectando en este mes para prepararnos y llegar a lo que es una de las celebraciones más importantes para nosotros los cristianos, que es conocido para nosotros la Semana Santa. Vamos a estarles platicando más adelante de nuestro estudio, cómo vamos a hacer viernes, sábado, domingo, viernes, domingo. Ya le vamos a comentar más adelante. Mientras tanto, bienvenido en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador. Reciba bendiciones. Envíenos siempre sus comentarios, también sus peticiones de oración, sus necesidades. Vamos a estar orando por ustedes. Hemos escuchado ya respuestas y nos da grande alegría el escuchar gente que nos manda la respuesta que han recibido de acuerdo a sus peticiones, ¿verdad? Compañeros trabajadores que no habían podido venir a trabajar a Canadá por espacio ya de algunos años y hemos estado orando, nos pidieron que estuviéramos orando por ellos y Dios los ha bendecido y ya van a regresar en este mes, regresan a trabajar nuevamente aquí, gracias a Dios. Así es que envíenos las peticiones y vamos a estar orando por todos ustedes. En sus Biblias, Eclesiastés capítulo 4, son 16 versículos, solamente vamos a leer, para iniciar, vamos a leer 4 versículos y después ya en el transcurso del estudio vamos a leer los restantes. Eclesiastés 4, bienvenido, Dios lo bendiga, Biblia en la mano y la palabra de Dios dice así en el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 1, así dice el Señor: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Que el Señor bendiga su palabra. Nos detenemos en estos versículos, son 16 como lo mencionamos anteriormente y vamos a ir leyendo los restantes conforme vamos avanzando con nuestro estudio. Pero importante, nuevamente estamos en el capítulo 4 y si le ponemos atención, la semana pasada estuvimos estudiando las injusticias de la vida. Si le ponemos atención desde el capítulo número 3 en el versículo 16 a terminar ese capítulo 22, el rey Salomón está hablando de esas injusticias de la vida y aquí es una continuación de lo que está hablando. Recordamos que la semana pasada hablábamos acerca de esas injusticias. ¿Cómo es posible que a gente buena le pasan cosas malas y viceversa? A gente que es mala le pueden suceder cosas buenas. Es decir, ¿cómo es posible que a alguien que está en un accidente, y no precisamente que lo decíamos, ¿verdad? Lo mencionábamos, alguien que toma, se embriaga, sale a manejar y golpea un carro y mata a toda la familia y él sale caminando? Entonces, a veces no entendemos lo que son las injusticias. No estamos deseando el mal de ninguna manera para la otra persona, no es esa nuestra posición. Es el crear ese entendimiento de cómo es la vida, es parte de la vida. Cosas que no entendemos, cosas que no podemos comprender. ¿Por qué un hospital en este momento está lleno de niños que sufren de un cáncer o que sufren de algún problema de corazón, algún problema en su cabeza? No lo entendemos, no entendemos por qué es que esos niños, probablemente algunos de ellos morirán antes de nosotros. La palabra de Dios vimos en el capítulo 3 de este mismo libro, dice todo tiene su tiempo. No es adelantarse, no es atrasarse. Dios tiene preparado todo, no lo entendemos.
entendemos, no tenemos esa capacidad. Y Salomón nos está hablando de todas esas injusticias que día a día nosotros vemos, no solamente en nuestra comunidad, no solamente en nuestra ciudad, nuestro país, a través del mundo vemos injusticias y no podemos comprender. No podemos comprender ese mal, y de eso nos está hablando aquí. Eso vimos la semana anterior, pero continúa aquí en el capítulo 4, continúa Salomón y dice nuevamente: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Es importante que recordemos cada semana que estamos estudiando el libro de Eclesiastés, cada vez que mencionamos debajo del sol, ¿a qué es lo que se refiere? No olvides esa expresión, no olvides esa frase que él hace. Debajo del sol es en este mundo, en esta vida, en esta tierra. Todo lo que se hace debajo del sol, y quiere decir Salomón, sin Dios. Todo lo que hacemos en este mundo, en esta tierra y cómo vivimos, sin Dios. Todas las injusticias que pasan en la tierra, sin Dios. Y en este capítulo 4 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Está hablando nuevamente de lo que es en este mundo, de lo que es la gente, el mundo, viviendo sin la presencia de Dios. Porque ya lo hemos visto, que hay algo especial que está más allá del sol. Nosotros nos hemos quedado aquí, no vemos más allá del sol. No vemos simbólicamente, no podemos ver más allá del sol, pero sabemos que más allá del sol está el Todopoderoso. Dice: hagamos tesoros en los cielos, donde está la presencia de Dios, donde está Él. Pero mientras tanto, todo lo demás que ocurre aquí debajo del sol, sin Dios, sin incluir a Dios, sin invitar a Dios. Y dice Salomón: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. No solamente nos está hablando de esas injusticias que mencionamos la semana anterior, que no entendemos, que no comprendemos. Ahora estamos hablando de algo todavía más grave, y dice: las violencias que se hacen. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. No solamente son las injusticias, es ver el abuso, es ver los problemas donde abusan los más poderosos contra los que menos tienen, la opresión que sigue viviéndose en muchos lugares. Te repito, no solamente en tu comunidad, sino a través de todo el mundo, y constantemente lo seguimos viendo y lo seguimos viendo. No solamente es la violencia que hoy en día vemos constantemente en nuestros países, la opresión de la gente poderosa contra el que no tiene. Y dice Salomón: he visto eso y veo las lágrimas de los oprimidos y no hay nadie que los consuele. ¿Por qué? Porque es debajo del sol. Porque cuando no tenemos a Dios, ¿quién me va a consolar? Dios es el Dios de la consolación. Dios es el Dios que está dispuesto, es nuestro Padre Celestial que viene a bendecirnos, a ayudarnos, a consolarnos, a limpiar nuestras lágrimas. Pero como esta vida es debajo del sol y no invitamos a Dios en nuestra vida, aún a pesar de nuestra situación, aún a pesar de la opresión en la que vivo, aún a pesar de mis lágrimas, dejo a Dios afuera. Y Salomón dice: eso es lo que he visto, no hay quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Es decir, toda esta gente viviendo en opresión, derramando sus lágrimas por la violencia y por el abuso, y no hay quien los consuele. Y después Salomón utiliza y dice: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Nuevamente, y perdón que insista tanto, porque está hablando de algo que sucede debajo del sol. Lo que está diciendo aquí en este versículo, al final del capítulo, del versículo 2 y 3, está hablando: es mejor estar muerto que vivo. Es mejor ya estar muerto que vivo, porque el vivo vive en opresión, porque el vivo vive derramando sus lágrimas, porque el vivo no tiene quien lo consuele, porque el vivo tiene sufrimiento, pero el muerto ya se acabó, ya terminó. El único problema es que en el capítulo 3, la semana pasada veíamos, en el capítulo 3, veíamos que dice en el versículo 21, dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? No sabemos para dónde va. Salomón está diciendo: es mejor que esté ya muerto esta persona, pero no sabemos a dónde va a ir.
Entonces no estamos totalmente seguros porque es el mundo debajo del sol, es sin Dios. Aquellos que conocemos de Dios, aquellos que conocemos de su palabra, aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a través del Señor Jesucristo, sabemos que no hay ningún problema, tenemos paz en el corazón, estamos completamente seguros que nuestro último día en este mundo va a ser el inicio del resto de la eternidad en la presencia de Dios. No hay problema, aunque aquí Salomón está diciendo es mejor estar muerto. En este caso para los oprimidos, para los que derraman lágrimas, aunque no saben para dónde van. No saben para dónde van, no saben si van arriba, no saben si van abajo, no saben si un perro, su espíritu va arriba o no sabe si va abajo. Pero a través de Jesucristo, cuando puedes ver más allá del sol, por supuesto que sabemos a dónde vamos. Y es por promesa de la palabra de Dios. Y dice así, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. Es decir, está mejor el que no ha nacido que el que ya se murió y que el que está vivo. Eso está diciendo Salomón. Es mejor no nacer prácticamente que nacer y venir a vivir en opresión y sufrir. Eso es lo que dice él. Tuve por más, en el versículo 3, feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. 2 veces menciona en estos versículos del 1 al 4, 2 veces menciona lo que se hace, las obras debajo del sol. Y dice aquí, es mejor, dice, que no nazca, que tener que venir a este mundo y ver todas las malas obras que hacemos debajo del sol, es decir, sin la presencia de Dios. Sin el conocimiento de Dios, sin someternos a Dios, sin seguir a Dios, sin adorar a Dios, sin leer de su santa palabra, sin tener una relación personal con Él. A eso se refiere. Y nos narra, dice, es mejor no nacer. Es mejor no nacer que tener que venir a sufrir en este mundo. En eso está hablando Salomón. Recuérdalo cómo iniciamos, está conectando lo que vimos la semana pasada, las injusticias de toda la vida, y entra aquí en el capítulo 4 hablando de eso. Dice, me volví, aparte de todas las injusticias, puedo ver la violencia en la que estamos viviendo, la opresión con la que gente que está sufriendo, las lágrimas que están derramando y no tienen un consolador porque todo es debajo del sol, no tienen la presencia de Dios, no tenemos el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo habla con sus discípulos en el Evangelio de Juan, les hace una promesa y les dice, yo me voy a ir, pero les voy a enviar un consolador, al Espíritu Santo. Esa es su promesa en el Evangelio de Juan, lo encontramos. Está prometiendo a alguien que va a venir a darnos consolación en los momentos de tristeza, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, en los momentos de opresión. Hay un consolador, pero en este caso, como es sin Dios, sin la presencia de Dios, derraman sus lágrimas y mejor sería no nacer para no sufrir. Continúa y dice así en el versículo 4. Lo importante en todos estos versículos que hemos mencionado, entre el versículo número 1 y el versículo número 3, incluyendo los versículos de la semana pasada, las injusticias de la vida, algo importante que nosotros tenemos que saber es que tarde o temprano habrá justicia. Tarde o temprano Dios va a establecer su justicia. Tarde o temprano va a separar el trigo de la cizaña. Tarde o temprano establecerá su reino celestial por el resto de la eternidad. No va a haber nada ni nadie que lo detenga. Tarde o temprano todas esas injusticias van a terminar. Toda esa violencia va a terminar. Para todos aquellos que estamos seguros en el Señor, que conocemos el Señor, sabemos que tarde o temprano habrá juicio. Le va a dar el merecido a quien lo merezca, a cada quien conforme lo merezca. Conoces o no conoces al Señor y va a tener que separar el trigo de la cizaña. Entonces es importante el saber que algún día habrá juicio. Todo esto terminará. Versículo 4 dice así, he visto a sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? A sí mismo, he visto a sí mismo. Aparte de todas las injusticias de la vida, aparte de no entender por qué le pasan las cosas malas a gente buena, aparte de todo lo que vemos de la violencia debajo del sol, hay algo más que veo. Encima de todo eso, encima de todos esos problemas, veo aquí algo, dice Salomón, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre encima de todo.
encima de la injusticia, encima de la necesidad, encima de la opresión, encima del sufrimiento, encima de las lágrimas, aún a pesar de que no hay consolador y que estamos viviendo un momento tan difícil, encima de todo eso, vemos la envidia con la cual vivimos, dice Salomón. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. No es suficiente tener esas injusticias, no es suficiente tener esa opresión. Todavía vivimos con envidia debajo del sol. Envidia es el deseo de hacer o tener. Es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Eso es envidia. Es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. Y lo que afecta no son los objetos materiales que no puede tener, sino la felicidad de otro. ¡Qué triste! Qué triste sentir envidia, porque lo que está diciendo la definición es que me da tristeza la felicidad de otro. Lo que otras personas tienen y yo no puedo tener, me entristece. Me entristece. La envidia. Algunos trabajamos porque tenemos envidia y queremos tener lo que otra gente tiene. Y queremos trabajar y trabajar y trabajar para poder obtener. Algunos otros, al contrario, trabajan para poder mostrar que tienen más que otros. Para poder provocar la envidia de otros, para poder mostrarnos que tienen más, que son más, que alcanzan más que nosotros. Quieren provocar eso, quieren provocar el celo. Es una enfermedad en la que nosotros vivimos, porque todos de alguna u otra manera pasamos en diferente nivel. En algún caso puede ser ya como un tipo de enfermedad el sentir esa envidia, y otros es de manera general cuando ves algo y te gusta y lo quisieras tener y sabes que no lo vas a tener. Y dice, aparte de todo lo que vivimos, aparte de todo el sufrimiento, aparte de todas las injusticias, tenemos envidia. Trabajamos y queremos tener. No vayas a pensar que yo soy totalmente anti-Facebook. La única razón por la que nosotros decidimos, o yo decidí abrir esta página y poderme comunicar así, fue debido a las restricciones que vivimos y que ha sido una bendición, hay que ser honestos, ha sido una bendición para mí el poder trabajar, el poder servir a través de este medio, el poderme reconectar con gente que no había hablado con ellos por mucho tiempo, que puedan seguir y puedan ver qué es a lo que me dedico y qué es lo que hago, que puedan escuchar la palabra de Dios a través de mis labios, poder llegar y alcanzar a los compañeros trabajadores a través de Canadá, en México, en Guatemala, familiares y amigos en diferentes partes de México y Centroamérica. Entonces, en todo ese aspecto estamos contentos, estamos agradecidos, es una bendición. Si lo utilizamos de esta manera, es una bendición, es una tremenda bendición, porque podemos utilizar esto para expandir el reino de Dios, para propagar el reino de Dios. Entonces, de ninguna manera me malinterpretes, pero desafortunadamente puedo ver que se presta mucho para esto, exactamente, para la cuestión de la envidia, para poder enseñar y provocar a la gente que no tiene lo que yo tengo. Estoy más que seguro que tú en tu grupo de amistades tienes gente que tienen menos que tú, y que cuando ven todas las bendiciones, porque algunos le llamamos bendiciones, presumimos nuestro viaje, nuestra comida, nuestro último carro, y decimos el regalito que Dios me dio, tú sabes que hay gente que no está en la posibilidad de obtener eso que tú tienes. Este medio se utiliza mucho para esto. La gran mayoría de nosotros lo utilizamos para presentar lo mejor de nosotros. Para presentar lo mejor de nosotros, no necesariamente moral o espiritualmente hablando, no, para presentar lo mejor de nosotros físicamente, lo mejor que me veo, la ropa que tengo, el perfume que compro, las joyas que utilizo, el carro que tengo, la comida, todo lo perfecto. Y eso provoca envidia. Y realmente no creo que no estemos conscientes, lo sabemos, y más sin embargo lo seguimos haciendo. Y eso es lo que dice Salomón. He visto esto, dice que todo el trabajo, toda excelencia despierta la envidia
del hombre contra su prójimo. Y lo sabemos y lo seguimos haciendo. Tanto para provocar unos y otros vemos y vemos y vemos y vemos y nos envidia. Cuando yo veo que mis amigos, ellos tienen esa casa, ellos tienen ese carro, ellos tienen esas posesiones, yo soy un siervo de Dios, yo soy alguien que predico la palabra, soy hijo del Todopoderoso, soy hijo del dueño de todo lo que existe y ellos viven mejor que yo. ¿Cómo es posible? Provoca envidia. Y eso es un pecado. Nosotros vemos en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo, fue claramente el Señor lo que dijo. En los 10 mandamientos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Envidia, el deseo de tener su casa, su carro, su dinero, sus viajes, su comida, su ropa. Entonces, de eso está hablando Salomón aquí. Es un mal, es vanidad, es aflicción de espíritu. Es vanidad porque es algo que tarde o temprano se va a desaparecer. Es humo. Recuerda que esa es parte de la definición de vanidad. Es algo lo vano, es humo, algo que se desvanece. Y es al mismo tiempo aflicción de espíritu, porque me aflige, me cansa. Es como perseguir el viento, nunca lo voy a alcanzar, nunca lo voy a tener en mis manos. Y me perjudica, ¿por qué? Porque veo lo que no puedo tener. Y no codiciarás absolutamente nada de tu prójimo. Pero todos en algún momento dado hemos caído en esa situación. Es decir, el que tiene mucho porque tiene mucho y el que tiene poco porque tiene poco. Todos quieren tener más o alcanzar lo que tiene aquel. Y el que tiene poco también quiere superarse y obtener lo que aquel tiene. Y es un círculo. Es un círculo. Y he visto eso. Y dice Salomón, es un mal. Eso es vanidad y aflicción de espíritu. Y ya después continuamos y dice en el versículo 6, Salomón nos va a decir que hay cosas mejores que esto. En este caso, por ejemplo, para la envidia y para ese sentimiento y esa frustración y ese mal de esa aflicción de espíritu, Salomón cambia y nos dice, te voy a enseñar algo que es mejor. Algo que es mejor que sentir envidia, algo que es mejor que estar afligido de espíritu y de corazón. Y en el versículo 6 cambia y nos va a hablar en los siguientes versículos. 3 veces nos hace esa expresión, más vale o mejor es. Más vale es lo mismo que mejor es, ¿sí? En el versículo 6 dice más vale, en el versículo 9 dice mejor son y en el versículo 13 también dice mejor es. Entonces quiere decir que aún a pesar de todas esas injusticias, aún a pesar de toda esa envidia, nos quiere presentar algo que es mejor para nosotros, que es mejor para nuestra vida, que es mejor para nuestro espíritu, que es mejor para nuestro bienestar. Y en eso nos deberíamos de enfocar. Olvidarnos lo que no entendemos, lo que no comprendemos, lo que no vamos a poder solucionar. Olvidarnos y dejar fuera esa envidia. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. En este caso, versículo 6 dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Nos dice Salomón, eso es mejor para nosotros. Un puño lleno con descanso. Nos está hablando algo que es mejor es un puño lleno, algo así que tengo aquí así, que tener 2 y sufro. El escritor nos quiere decir, es mejor en esta vida, nos está hablando de eso, ¿verdad? Es mejor tener ese contentamiento. Nos está hablando de eso, es mejor tener contentamiento con un puño lleno que estar sufriendo con 2. Esa es aflicción, dice, ese es trabajo, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, es contentamiento con lo que yo tengo. Hacemos la aclaración, de ninguna manera nos estamos refiriendo a conformismo. De ninguna manera en el cristianismo se enseña que me debo de quedar y tal como soy, que no me puedo superar, que no puedo prepararme, que no puedo estudiar. Al contrario, nosotros en la vida cristiana, cuando leemos la Escritura, nos enseña, nos exhorta a seguir creciendo en el conocimiento hasta llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a conformar. El libro de Hebreos dice, no os conforméis a este mundo, no te conformes a este mundo, al contrario. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue cambiando, sigue transformando. Pero es diferente a esto que dice contentamiento.
Y por eso nosotros sufrimos de esa envidia, por eso nosotros sufrimos de esa aflicción, por eso nos matamos trabajando y trabajando y trabajando y queremos tener los 2 puños llenos, porque no hay contentamiento en nuestra vida. Y de eso nos está hablando aquí Salomón, un hombre que tuvo absolutamente todo y llegó a la conclusión que era mejor tener un puño lleno y estar en paz y tener contentamiento que todo lo que tenía y estar sufriendo. Aclaramos, de ninguna manera estamos diciendo que esto es conformismo, es poder disfrutar. Si tú ves en el versículo 7, que lo vamos a utilizar 2 veces, fíjate muy bien, está hablando de un hombre, versículo 8, está hablando de un hombre solo, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca deja de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo? Y dice, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Es decir, ¿para qué trabajo tanto y tanto y tanto y tanto? ¿Para qué tengo 2 puños llenos? No tengo heredero. Y aparte mi alma no lo disfruta, está en aflicción. No tengo contentamiento, no tengo paz, no tengo gozo. Y nosotros necesitamos aprender a vivir con contentamiento. La palabra de Dios lo dice en el libro de Filipenses. Te voy a dar ejemplos de cómo Dios habla acerca de esto, que es importante para nuestra vida. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo, recuérdate que ya habíamos hablado de él, y Pablo era una persona que tenía absolutamente todo: posición económica, cultural, religiosa, política. Él era un hombre importante, ¿sí? Tenía absolutamente todo. Y llega Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 dice así, desde el versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está hablando a la iglesia de los Filipenses y les dice: gracias porque ya me están apoyando, me están ayudando nuevamente, me están apoyando para el ministerio, en el trabajo que hago, porque dejé todo, y gracias por su ayuda. Pero les dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Quiere decir que es algo que podemos aprender. Quiere decir que con la ayuda de Dios, quiere decir que cuando vemos las cosas más allá del sol, puedo aprender a ser contento, a disfrutar la vida, a tener paz y a tener gozo cuando nada más tengo un puño lleno. Pero cuando no hay contentamiento, cuando no aprendo, me voy a afanar y más y más. Tengo este trabajo, voy a agarrar otro, y no es por necesidad, es por querer tener más, porque me comprometo. Es una regla. Es una regla comprobada. Cuando tú ganas más, es comprobado. ¿Qué es lo que sucede? Gasto más. Cuando tú ganas más, ¿qué es lo que sucede? Quiero más. Quiero más. Es comprobado. Cuando tú ganas más, comprobado, más endeudado estoy. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento, porque quiero mis 2 puños llenos. Y eso es lo que nos dice aquí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Contentamiento. Pablo dice: si tengo 2 puños, soy feliz, y si tengo nada más un puño lleno, estoy feliz. Tengo paz en mi corazón. He aprendido. De eso nos está hablando Salomón. Aquí mismo podemos encontrar primera carta de Pablo a Timoteo. Es importante para nosotros detenernos tantito en esta área. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6, versículo 6. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo un puño lleno, estemos contentos. Al final de cuentas, tienes los 2 puños llenos, no te vas a llevar nada. Desnudo llegaste, desnudo te vas a ir. Así naciste desnudo, cuando te mueras te vas a ir desnudo, no te vas a llevar nada. Es lo que te está diciendo. Mejor que tenga contentamiento, mejor que disfrute mi alma, dice en Eclesiastés. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es
el amor al dinero. No hay problema en la palabra de Dios, en el cristianismo, no hay ningún problema con tener posesiones. Salomón era rico, tenía todo. El rey David tenía absolutamente todo. José vivió en el palacio en Egipto, llegó a tener absolutamente todo. Y podemos ir viendo sucesivamente así. No es ningún problema, dice el amor. Es cuando me afano por querer tener los dos puños llenos y no tener contentamiento. En el libro de Hebreos, para terminar con este punto, capítulo 13 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién? El Señor: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y eso es lo que está diciendo, en otra forma, eso es lo que nos está diciendo Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Regresamos ahí y dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. El contentamiento permite que mi alma disfrute. En el versículo 8 dice: y defraudo mi alma del bien, le estoy fallando a mi alma, porque me afano y me afano y me afano. Y no hay gozo, no disfruto. Varias veces encontramos en este libro de Eclesiastés que dice: lo mejor para el hombre es que disfrute. Que disfrute de su trabajo, que disfrute de su vida, que disfrute de su compañía, que disfrute. ¿Por qué? Porque todo lo demás es aflicción de espíritu. Cuando estoy buscando el saciarme y cuando me hago en esa necedad y cuando no aprendo ese contentamiento, entonces mi alma no disfruta. Es importante poder vivir con contentamiento. Lo repetimos, dos cosas importantes que hay que señalar cuando hablamos de contentamiento. Número uno, no hay ningún problema con tener. No hay ningún problema con ser rico en la palabra de Dios. No hay ningún problema. El problema es el amor, el problema es el afán. El problema es aferrarse a querer tener y hacer más y más y más y no me importa nada. Ese es el problema. Y número dos, es importante decir que de ninguna manera contentamiento es igual al conformismo. Buscamos la manera de crecer, buscamos la manera de aprender, buscamos la manera de superarnos, buscamos la manera de ser mejores, de vivir a gusto, de vivir bien. Con contentamiento, dice Pablo, he aprendido. Y es importante, lo que dice es mejor un puño lleno con descanso, con gozo, con paz, con satisfacción. Que cuando llegas a casa después de tu trabajo te sientas a comer y dices: qué delicioso es. Pero no solamente es tu alimento, es estar en casa con tranquilidad. Y no que llegues a casa y comes afligido y preocupado por todavía lo que te hace falta y todavía lo que quieres tener y porque todavía quieres trabajar más y hacer más. Y no hay paz en tu corazón. De eso habla. Y eso es visto, dice Salomón, debajo del sol. Encima de todo, encima de todos los males y todas las injusticias y de toda la violencia que se hace en este mundo, el único remedio para la envidia, dice aquí, es mejor un puño lleno, con paz, contentamiento. Versículo 8 lo repetimos porque lo vamos a utilizar en la siguiente parte. Dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Y ahora nos dice versículo 9: mejor son dos que uno. Mejor son dos. Este hombre que mencionamos en el versículo 8 está solo. Es un hombre solo que no tiene contentamiento y está solo. Mejor son dos que uno. ¿Prefieres estar tú con una persona que tiene contentamiento, con poco, que estar con una persona que tiene mucho? Y ya lo vamos a ver en el último punto. Que tiene mucho pero está afligida, que está amargada, que tiene problemas, que te va a tratar mal, que no quiere tu compañía, que quiere estar solo, que tiene temor de que le vas a quitar lo que él tiene, que le tienes envidia. Preferimos estar con alguien pobre que tiene contentamiento que alguien que tiene mucho y te va a oprimir. Dice: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente.
Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Está hablando de la importancia, ¿verdad?, de poder vivir en comunidad, de poder vivir con alguien. Una de las cosas que dice Dios en el libro de Génesis, después de que hizo toda su creación, hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas, hizo los mares, hizo todos los animales, y cada vez que terminaba algo, Dios decía, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Hizo Dios al hombre, creó al hombre, ¿y qué fue lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios lo vio y Dios nos creó de tal manera que no es bueno que estemos solo. Claro, por las circunstancias de la vida, por las circunstancias de la salud o las circunstancias sociales o políticas o culturales, o porque nos han dejado ya, nuestros familiares han partido de este mundo. A lo mejor tenemos que vivir solos, pero el concepto de Dios, la idea de Dios para nosotros era de que no estuviéramos solos. Tenemos necesidad de esa compañía, y es lo que dice aquí. Ese hombre solo en el versículo 8 no tiene sucesor, no tiene hijo, no tiene hermano, no tiene nada, no tiene heredero. Está trabajando y aferrado, está solo, está amargado, no disfruta. Es mejor, dice, mejor son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, en nuestras invitaciones pusimos este versículo, en lugar de poner los versículos tradicionales de que el amor es aquí, el amor es allá, y hacer promesas este y el otro, y que el fuego no apagará, y todo aquello que la gente pone. Nosotros decidimos poner estos versículos. No necesariamente está hablando los versículos para una pareja, pero es aplicable. Nosotros lo tomamos así, va a ser mejor los dos, va a ser mejor que nos apoyemos, que nos ayudemos, que le hagamos frente a la vida los dos juntos, nos va a dar mejor resultado, tiene mejor paga. Va a ser mejor que si uno cae y el otro lo levanta. Va a ser que si nos equivocamos juntos. Si salen las cosas bien, salieron juntos. Y si lo hacemos juntos. ¿Por qué? Porque tiene mejor paga, y lo hemos hecho, y lo hemos hecho, y lo hemos hecho, y hemos trabajado, y nos hemos apoyado, y nos hemos ayudado. Y si hemos caído, nos hemos levantado, pero los dos juntos. No hemos aprendido bien lo que significa esto en nuestra vida. Te repito, no necesariamente esto es para una pareja. En alguna oportunidad ya hablaremos específicamente lo que Dios diga para las parejas, pero en este caso, en forma generalizada, a nosotros nos ha bendecido, esto utilizamos, y después prácticamente vamos a cumplir ya 25 años. Esto es lo que hemos hecho, mejor 2 que 1. Tenemos mejor paga, ha sido mejor resultado. Nos ha bendecido Dios trabajando los dos juntos y apoyándonos y saliendo y haciéndole frente a lo que nos ha venido a la vida durante estos 25 años. Y así dice, porque si cayera el uno, lo levantará su compañero. Necesitamos reconocer eso. Hay algunos, ¿verdad?, que somos difíciles de doblegarnos, tenemos demasiado orgullo y no nos gusta reconocer que necesitamos ayuda. Pero en el camino Dios ha puesto personas, incluso antes de que yo me hiciera creyente, Dios puso en mi camino personas que me dieron la mano. Amigos que me dieron la mano para apoyarme, para ayudarme, para levantarme, para salir adelante. Hubo personas que me dieron una palabra de ánimo, que me dieron algún consejo sabio. Ya en el camino de Dios lo mismo. Dios puso personas y ha puesto personas que nos han apoyado, nos han ayudado para salir adelante en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, seguir predicando. Nos hemos rodeado de gente que nos bendice, que nos ayuda, que nos apoya, que nos impulsa, que nos exhorta, que nos motiva. Incluso si nos equivocamos, nos lo hacen ver, aunque a uno no le gusta por el orgullo. Está mal, hay que cambiar, hay que mejorar. Y es importante esto, la comunidad. No podemos vivir solo, no podemos aislarnos. Necesitamos, ¿verdad?, el apoyo de nuestra familia, necesitamos el apoyo de nuestras amistades, aquellos que asistimos a la iglesia. Necesitamos la gente de nuestra iglesia para el consejo, para el ánimo, para la exhortación, para el apoyo, para darte la mano. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si viene un problema, todos le hacemos frente. Y si el problema es más grande, entre 3 lo vamos a doblegar. Dice, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, si tengo mi comunidad, le puedo hacer frente. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Y el sabio Salomón nos lo dice aquí. Son mejor 2 que 1. El del versículo anterior estaba solo. Estaba totalmente solo, no tenía nadie.
Por eso había amargura en su corazón. Pero los dos salimos adelante. Los dos le hacemos frente. Y si en esos dos incluimos todavía lo más importante, ponemos a Dios con nosotros, incluimos a Dios, vemos esto, esos dos son mejores viendo más allá del sol que esos dos viviendo debajo del sol, porque tenemos a Dios y dice, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si incluyo a Dios en mi comunión, si incluyo a Dios en mi relación, si incluyo a Dios en mi familia, en mi vida, entonces somos más fuertes. Soy mucho más fuerte con la presencia de Dios en mi vida. Déjame darte 2 ejemplos rápidamente aquí en la palabra de Dios de lo que es importante tener a alguien. Marcos capítulo 2. Estaba el Señor Jesús, dice Marcos 2, estaba otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Era un paralítico. Obviamente era paralítico, no podía llegar por sí solo, no podía caminar, no tenía silla de ruedas, no tenía silla eléctrica que lo llevara hasta la presencia del Señor. No podía. Era cargado por 4 y como no podían acercarse, no podían entrar a la casa por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No se detuvieron esos 4. Esos 4 hicieron todo lo posible por llevar a su compañero que era paralítico. Dijeron, Jesús lo va a sanar, Jesús lo va a levantar de ese lecho. Y llegaron a la casa y había multitud. No se detuvieron, dijeron, vamos a hacer algo, ya estamos aquí en nuestra oportunidad. Lo subieron al techo, abrieron ahí, descendieron al paralítico, hicieron todo lo que tenían que hacer, lo pusieron ahí y el Señor, al ver Jesús la fe de ellos, no la del paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, de esos 4, la importancia de no estar solo, la importancia de la comunidad, la importancia de depender también de alguien, de no ser autodependientes. Este hombre tenía ayuda y Dios le hizo el milagro, le perdonó sus pecados y le hizo el milagro. Quiero que veas otro caso. Lo mencionamos ya hace algunos días atrás. Este es Juan capítulo 5. Dice que había un pozo, un estanque que se llamaba Betesda y de vez en cuando bajaba un ángel a uno de los pórticos y ahí yacía, cerca de ese pórtico, se acercaban absolutamente todos los que estaban enfermos, dice los paralíticos, los ciegos, los enfermos, los cojos, todos llegaban ahí porque cuando bajaba un ángel movía las aguas y el primero que entrara ahí a esa agua recibía el milagro, era sanado. Pero dice la palabra de Dios, dice, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No nos dice enfermo por 38 años, no nos dice la palabra por cuánto tiempo él había llegado a ese pozo. No sabemos por cuánto tiempo había llegado a ese pozo buscando la manera de entrar. Pero era paralítico, no podía. El ciego llegaba antes. El mudo llegaba antes, el sordo llegaba antes, el leproso llegaba antes. Otros enfermos quizás los llevaban familiares y los acercaban al agua. Por lo que vemos, él estaba solo. 38 años, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No podía. Era una vez al día y cuando avanzaba llegaba alguien. No tenía nadie, no tenía apoyo. En el capítulo 2 de Marcos había 4. Había 4. Y este hombre no tenía absolutamente a nadie, por eso nunca había recibido. Bendito sea Dios, apareció el Señor Jesucristo y le hizo el milagro a él. Lo bendijo. Es mejor 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. No podemos estar solos, necesitamos ayuda, necesitamos reconocer que necesitamos el apoyo de alguien más, familia, esposa, hijos, otros familiares, trabajo, amigos, iglesia, consejero. Necesitamos, Dios nos hizo para no estar solos. Y finalmente termina versículo 13, cambia y dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre, y en su reino nació pobre. Fíjate muy bien cómo termina aquí. Mejor es un muchacho pobre,
pero es mejor la sabiduría, tener sabiduría, que el rey que tiene absolutamente todo, pero él ya es viejo y es necio. Y es un problema que nosotros, no todo mundo, pero en la gran mayoría de nosotros, conforme más viejos somos, mayor edad tenemos, nos convertimos en necios. No recibimos consejo, no reconocemos nuestros errores, no queremos cambiar, no queremos hacer cosas que son nuevas, no queremos hacer cambios que sean importantes ya en nuestro estilo. ¿Por qué? Que ya soy viejo, soy el rey, así se hace, así nací, así me muero, no cambio. Cuando les hablas de algo acerca de la palabra de Dios, es algo nuevo que el Señor Jesucristo vino a hacer, que vino a transformar, que vino a darnos vida nueva. No, yo no cambio, yo así soy. Yo así nací, yo así crecí y así me muero. Así me trataron mis papás, así yo voy a tratar a mis hijos, así vamos a tratar a los nietos, así me quedo. Necedad. Y es mejor, dice, es mejor ese muchacho pobre, pero sabiduría. Sabiduría, que estamos dispuestos a cambiar, que estamos dispuestos a entender, que estamos dispuestos a reconocer, que estamos dispuestos a depender y a pedirle a Dios la guía, la dirección, como el mismo Salomón. ¿Qué fue lo que le pidió cuando Dios se le apareció? Le dijo, pídeme algo. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Eso es lo que necesito. Y Dios lo concedió. Por eso se hizo el hombre más sabio que ha existido, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio. Pero lo que encontramos en los demás versículos es un ciclo. Porque dice en el versículo 15, dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor. Es decir, este muchacho sabio viene a ser el sucesor de este viejo necio rey. Y dice, aquí debajo del sol veo que todo el mundo lo sigue. Caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Es decir, ese muchacho va a llegar al lugar de ese rey viejo. Dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía al muchacho. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Un ciclo. Un ciclo. Ese muchacho pobre con sabiduría lo seguía tanta gente, porque en algún momento dado iba a ocupar el lugar de ese rey viejo. Pero después de algún tiempo le iba a suceder lo mismo. Los que vengan después tampoco estarán contentos con ese muchacho que inició su caminar hasta llegar a ser rey. Es un ciclo y no cambiamos. Por eso nos dice, es importante y es mejor esa sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, el poder aceptar el cambio, el poder entender el cambio, el poder entender el consejo, el poder entender que yo no lo sé todo, que estoy todavía en la oportunidad y en la capacidad de aprender. Tenemos 20 años en el ministerio, más de 20 años en el ministerio, nos falta camino por recorrer, todavía aprendemos, domingos escuchamos la predicación de nuestro pastor y aprendemos tanto, comprendemos tanto la enseñanza que nos da, y es un muchacho mucho más joven que yo. 15, es casi 20 años más joven que yo. Pero todavía, gracias a Dios que nos da ese deseo y ese espíritu de aprender y no de necedad. De que hay alguien que es más sabio que mi persona y nos enseña. Y eso es importante para nuestra vida. Conforme más grandes somos, más necios. Y dice, es mejor la sabiduría. Es mejor el joven con sabiduría que llegar a viejo y ser necio y no querer reconocer que necesito aceptar el cambio, que es lo mejor para mi vida. Especialmente si es el cambio más allá del sol, con la presencia de Dios. Mejores. Nos habla Salomón de las cosas que son mejores para nosotros que la envidia, que la injusticia, que la opresión, que tener 2 puños llenos, que la necedad. Nos habla Salomón en estos versículos y son de bendición para nuestra vida, esperando que lo sea para tu vida, para tu vida personal, tu vida familiar. Mejores. Que Dios te bendiga y siempre te pedimos y te motivamos a que sigas leyendo de la palabra de Dios, que sigas buscando lo que dice, regresa a los versículos, vuelve a meditar en ellos, el consejo que Dios te da, que más vale ese puño lleno que 2, es mejor vivir en comunión y es mejor la sabiduría que llegar a viejo con posición y posesiones y ser necio. Que el Señor
te bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, los invitamos próximo domingo, acompáñenos para seguir meditando en el libro de los Salmos. Dios mío, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de compartirla, siempre pidiéndote bendición por cualquier persona que nos escuche. Habla a sus corazones y muéstrales que tú eres lo mejor y que hay vida más allá del sol en tu nombre. Bendícenos, gracias por este momento, bendiciones para todos, suple necesidades, responde a las necesidades que puedan tener, haz milagros en medio de tu pueblo para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús oramos y damos gracias, amén y amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Dios les bendiga, bendiciones para todos, los esperamos próximo domingo. Gracias, bendiciones.